Este es un domingo importante para la Iglesia. Estamos acercándonos al final del año litúrgico y parece que los mensajes la Iglesia quiere que nos queden muy claros. Hoy los textos apuntan hacia la esencia del ministerio, del liderazgo, de cualquier autoridad en la Iglesia. ¿Cuál es la esencia? Y lo vamos a ver tanto en la primera lectura como en el Evangelio, y después en San Pablo veremos un modelo de ministerio. Escuchemos pues los textos con mucha atención. Domingo 31 del tiempo ordinario. Ciclo A, 5 de noviembre de 2023. Lectura de la profecía de Malaquías. Yo soy el gran rey, y mi nombre es respetado en las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Y ahora os toca a vosotros, sacerdotes, si no obedecéis y no os proponéis dar gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, os enviaré mi maldición. Os apartasteis del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis invalidado mi alianza con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Pues yo os haré despreciables y viles ante el pueblo, por no haber guardado mis caminos, y porque os fijáis en las personas a aplicar la ley. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un mismo Señor? Pues ¿por qué el hombre despoja a su prójimo, profanando la alianza de nuestros padres? Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espera Israel en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, os tratamos con delicadeza como una madre cuida de sus hijos. Os teníamos tanto cariño que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque os habéis ganado nuestro amor. Recordad, si no, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie. Proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Esa es la razón por la que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente, alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre en el cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
En la primera lectura del profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, el ángel del Señor, enviado del Señor, Malac, nos está planteando un tema muy importante. Estamos inmediatamente después del exilio de Babilonia, probablemente un poco antes de los libros de Esdras y Nehemías, que es un poco retomar la teología más ortodoxa del Antiguo Testamento. Y Malaquías aquí habla de yo soy el gran rey y mi nombre es respetado en las naciones. Pero habla sobre todo de los sacerdotes, de los líderes, de aquellos que tienen el ministerio de parte de Yahvé de cuidar al pueblo. Y les habla de esa obediencia, pero les va a hablar sobre todo de forma muy dura de que os apartasteis del camino, y apartándoos del camino habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis invalidado mi alianza con Leví. Leví es los levitas, el sacerdocio. Pero yo os haré despreciables y viles ante el pueblo, por no haber guardado mis caminos. Y también por hacer acepción de personas, y porque os fijáis en las personas al aplicar la ley. Cuando dice bien claro, Yahvé, ¿no tenemos un solo Padre? ¿No nos creó el mismo Señor? ¿Por qué pues el hombre despoja a su prójimo profanando la alianza de nuestros padres? En una palabra, aquellos que habían sido elegidos para conducir al pueblo del Señor, por medio de la ley, aclarándosela, habían desviado al pueblo, habían hecho tropezar al pueblo, habían de alguna manera hecho que su ministerio no fuera el auténtico ministerio deseado por Yahvé. En San Pablo, una vez más en la carta a los tesalonicenses, en esta primera carta de estos primeros tiempos, vemos en un tono, como siempre, muy emotivo, muy afectivo, os tratamos con delicadeza, como una madre cuida de sus hijos. Os teníamos tanto cariño que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino nuestras propias personas, porque os habíais ganado nuestro amor. Aquellos cristianos de Tesalónica sacan lo mejor de ese hombre duro, rudo y de carácter que era San Pablo. Son palabras afectivas muy importantes. Queríamos daros no solo el Evangelio, sino, porque habíais ganado nuestro amor, entregaros nuestras propias personas. Y les recuerda los esfuerzos, las fatigas, las noches, los días trabajando por el anuncio del Evangelio. Porque esa era la razón por la cual había que dar gracias al Señor. Porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes. Pues bien, este es el modelo de liderazgo, este es el modelo de ministerio. Entregarse total y absolutamente al servicio de la evangelización, al servicio de la palabra de Dios, con todo lo que uno es, con todas sus fuerzas, con todas sus posibilidades. Y ahí Pablo muestra ese modelo, ese paradigma. Y finalmente el Evangelio, que culmina todas esas polémicas que hemos visto estos días de Jesús en el templo. El Evangelio de Mateo, este capítulo 23, vendrá seguido después por los famosos ayes, ay de vosotros, escribas y de fariseos. Es probablemente el capítulo más duro del Evangelio contra todos aquellos que habían desvirtuado la ley. Y retomamos el tema de la primera lectura. Pero ¿qué es lo que diferencia aquí la primera lectura del Evangelio? Lo que la diferencia es que aquellos que se han sentado en la cátedra de Moisés, los escribas y los fariseos, viven en una dicotomía absoluta. Dicen, pero no hacen lo que dicen. Y entonces se le exhorta al pueblo de Dios a escucharles,
Se les exhorta a escucharles porque realmente la palabra de Dios puede venir y viene a través de ellos. Mientras que en la primera lectura aquellos sacerdotes habían desviado al pueblo de Dios de la ley. Aquí no. Aquí nos incita a escucharles, pero que no hagamos, que dice, no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Haced y cumplid lo que os digan. Esto es lo importante. Pero luego a continuación pasa en revista a todas aquellas cosas que muestran la incoherencia absoluta de aquellos líderes, de aquellos sacerdotes. Lían fardos pesados, se los cargan a la gente y lo hacen todo para que los vea la gente. Lo importante para ellos no es hacer, sino que vean como que hago. Y eso es la hipocresía más absoluta. Por eso es una denuncia muy importante para todos aquellos que quieran asumir el ministerio, el liderazgo en la Iglesia, de cualquier tipo. Papa, obispo, sacerdote, diácono, laico. Nuestro ministerio no es para que nos vean. Nuestro ministerio es un ministerio de la palabra y la clave nos la da al final. Es un ministerio en la cual no tenemos que sentirnos que nos llaman ni maestros, ni padres, ni consejeros, porque el primero entre vosotros será vuestro servidor. El ministerio es absolutamente servicio. Y humillarse, porque el que se humilla será enaltecido. Esto lo entendió bien Francisco de Asís, cuando hablaba de la minoridad. Orden de frailes menores, los últimos, los que están a la cola, los que no cuentan para nada. El ministerio es minoridad, es darse total y absolutamente a los demás, no para que me vean, sino porque estoy convencido de que mi vida está total y absolutamente al servicio del Evangelio del Reino. Y ahí tenemos el modelo de la carta a los tesalonicenses que nos ha mostrado San Pablo. Un leve comentario sobre las lecturas, según las hemos visto. Malaquías se dirige a los sacerdotes y les reprueba la desobediencia. Os apartasteis del camino y habéis hecho tropezar a muchos. Habéis invalidado mi alianza. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó el mismo Señor? El Salmo 130, 131 nos invita a la humildad, a sentirnos pequeños, tal como un niño en brazos de su madre. La carta de Pablo a los tesalonicenses relata cómo fue su predicación, su entrega y su compromiso con ellos, y la buena acogida que recibió de su parte. No cesamos, dice, de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios la acogisteis no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. El Evangelio de Mateo sigue la dinámica de los últimos domingos con las controversias con los escribas y sacerdotes que acusaron a Jesús y le llevaron al juicio condenatorio. Jesús habla para todos, pero quiere aclarar el abismo entre la concepción religiosa de los escribas, sacerdotes y dirigentes y el profeta de Nazaret. Mateo es el evangelista más incisivo. Probablemente en tiempos de la comunidad mateana se ha provocado ya la ruptura entre la comunidad cristiana y la sinagoga. Mateo resalta la actitud de los que ponen pesadas cargas sobre las conciencias de los otros, mientras ellos no mueven un dedo. Esto ha sucedido tantas veces en las instituciones humanas y religiosas. Podemos hoy también reflexionar sobre este tipo de actitudes que se siguen manifestando cuando se acentúa el formalismo frente a la inspiración del Espíritu. La Iglesia no se fundamenta en una estructura jurídica, es el pueblo de Dios conducido por el Espíritu de Dios y Jesucristo, sin olvidar las palabras de Jesús: el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Jesús nos ha dejado la buena noticia del Evangelio de la salvación. Todos los cristianos estamos llamados a contribuir
a la edificación del pueblo de Dios, de la comunidad de salvación, según la llamada que reciba del Espíritu.